Desde un punto de vista meramente constitucional y de protección a los derechos fundamentales que regula la Constitución, debería la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, declarar inconstitucional este artículo 184. Mira, el estado de inocencia, el derecho a prestar caución, el debido proceso. Quiero decir algo, cuando se violenta un derecho fundamental por efecto dominó, y así lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se violentan una serie consecuente de derechos. El estado de inocencia. O sea, tú mientras estás en un proceso no ha cambiado tu estado, tú sigues siendo inocente. Vamos. Entonces no pueden por qué privarte de la libertad cuando esa es la última ratio que genera y enseña el derecho penal. Cualquier muchacho de Derecho Penal 1 de cualquier universidad del país te lo va a decir. Entonces, ¿por qué la Corte no va a aplicar un criterio que es universalmente conocido? Simple y sencillamente la prisión preventiva es la excepción a la norma, no la norma general. Sí, el profesor Orellana dice que no es el momento social, pero no ha dicho que sea correcto. Digo que el momento social indiscutiblemente no es porque la sociedad hondureña quiere ver a los políticos presos, o sea, quiere ver sangre y carne derrochada en el circo romano. O sea, ¿qué sería el trasfondo de esto? Podría ser. Mire, recuerden una cuestión, que hay una agenda nacional oculta también, o sea, todo esto genera distracción, totalmente distracción, y hay temas de la agenda nacional de fondo, profundos, que simple y sencillamente no se están tocando. Sí, nunca debió haber sido reformado porque, como lo he dicho en el foro y lo sigo repitiendo, el 184 no toca el fondo de un asunto putativo, es decir, es una forma, un procedimiento, es más que todo procedimental, ¿verdad? Toda persona que está sujeta a una acción criminal en su momento histórico será condenado, ¿verdad? Y al momento de ser condenado, pues las medidas que le fueron aplicadas en su momento histórico serán sustituidas. Por lo tanto, las medidas cautelares solo son procedimentales y no tocan el fondo del asunto. Es una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente nos ha dicho, están actuando mediante política de Estado y se han olvidado de los derechos humanos de sus súbditos. Por eso el derecho a la inocencia, a la libertad y al debido proceso. ¿Qué pasaría, digamos, el caso de que mi representado, como dice el articulado del Código Procesal Penal, sea absuelto dentro de 2 años, que es el tiempo que dura la prisión preventiva? ¿Qué pasaría? ¿Quién resarciría el daño causado dentro de estos 2 años? Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha visto con preocupación esa problemática que sucede en nuestro país. Pueden venir demandas al Estado. En lo personal, si a mi cliente, como operador de justicia, como es un momento histórico, lograra o le proporcionaran algún daño material o físico en su integridad, nosotros demandaríamos al Estado. Es que mire, las medidas no son aplicadas de forma automática, es decir, tienen que ser a petición de parte bajo un criterio unipersonal del juez, mediante el análisis de todos los elementos que concluyan. El primero, el peligro de fuga. Si una persona no hay un peligro de fuga fundado, se le puede sustituir la medida. Si existe un arraigo, tiene un arraigo profesional, un arraigo familiar, un arraigo u otra clase de arraigo, que es el afincamiento a un determinado lugar, esta persona puede defenderse en libertad. Pienso de que más que vulnerar un derecho, hay que hacer una revisión exhaustiva del artículo en vista de que no le da la independencia a los jueces para poder aplicar una justa razón en las causas que ellos revisan diariamente en los tribunales. Asimismo, tenemos que acatar la recomendación de derechos humanos porque no solo refiere al artículo 184, bien claro en sus recomendaciones hay un título que dice prisión preventiva y que el Estado de Honduras está teniendo graves problemas de libertad con esa prisión preventiva. Lo hace claramente en un párrafo en la página 7 de sus recomendaciones, que la prisión preventiva ha sido un problema grave y lo señala como grave para el Estado hondureño. Entonces sí tenemos que poner, pienso que un ojo a esto, porque el Estado, ¿verdad?, está en una imperativa de poder revisar tanto las leyes internas como las recomendaciones de derechos humanos, porque podemos ser condenados por ser parte de ellos. En realidad, yo no diría la derogación, sino que había que ver una revisión exhaustiva en ese sentido. ¿Por qué? Uno, porque somos parte, somos un órgano y somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos.
tenemos que acatar también todas las imposiciones que ellos nos dan como recomendaciones. Y de no hacerlo, podríamos vernos en una condena y podríamos ser expulsados también como miembro de esta Comisión de Derechos Humanos. Entonces, es latente que un órgano externo a nuestro país esté dando este tipo de recomendaciones cuando deberíamos de ser nosotros que revisáramos y respetáramos a que tampoco viole la Constitución de la República.